Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su lunes cívico. Nuestro tema de hoy es un tema recurrente en la temporada de lluvia, porque siempre hablamos que cuando se presentan las lluvias en el territorio nacional, hay terrenos que son prácticamente vulnerables o se han tornado vulnerables. No solo los problemas que afrontan ciudades como Tegucigalpa y otras, sino que también en lugares que son irrigados por las cuencas y la cuenca hidrográfica, especialmente la del sur del país. Hoy vamos a tratar nuestro tema con dos invitados. Uno de ellos es el jefe de la alerta temprana de Copeco, Juan José Reyes, y con el meteorólogo don Francisco Argeñal, porque vamos a hablar de todas estas circunstancias que se están presentando en las condiciones atmosféricas que mantienen en alerta a muchas poblaciones del país. Ya se han girado instrucciones de alerta amarilla y de alerta verde en muchas ciudades, especialmente en la capital de la República. En Tegucigalpa el problema se ha agudizado desde hace algún tiempo, porque no solo son zonas de alto riesgo, aquellas colonias o barrios que se han levantado en los sitios que no sé por qué han permitido la construcción de viviendas, porque son laderas de muchos cerros y cerros que son muy vulnerables. Hay algunos que sí, todavía mantienen esa prohibición, como el Berrinche, que recuerden que en la zona del Berrinche, especialmente en lo que era la colonia Soto, ahí se hizo una prohibición debido a que quedó desde el huracán Mish, de la temporada aquella de octubre y noviembre de 1998, la zona quedó prácticamente inhabitable. Y hay otras zonas, como en el Edén, que ahí ha sido por fallas geológicas, pero que también en la temporada invernal, debido a las corrientes subterráneas, se producen deslaves y eso pues perjudica a las personas que habitan en el sitio. Pero hoy queremos hablar con nuestros invitados precisamente sobre este tema, porque hay muchos pobladores, especialmente en la capital de la República, que les hacen llamados para que eviten el manejo de los desperdicios, la basura, especialmente depositada en los tragantes, porque estos tragantes, cuando ya vienen las lluvias y la basura está acumulada en ellos, lo que hace es que se rebalsan, y al rebalsarse lo que hace no solo es anegar las calles, sino que penetran en las viviendas. Y esto pues es perjudicial para los vecinos que se ven afectados por tal situación. Pero también hay otro problema. El problema es que cuando bien la autoridad municipal o los constructores están realizando algunas labores y empiezan a sacar desperdicios, material que ya está desechado, lo dejan en las calles, y especialmente por donde pasan las correntías. Y eso lo que hace es precisamente asolvar los tragantes, porque cuando vienen las corrientes de agua, se llevan todo ese material, se va por los tragantes, se asolvan estos y después vienen los rebalses. Esta situación resulta muy perjudicial, pero la gente no entiende. Y la gente, aun cuando se hacen los llamados por todos los medios de comunicación, siguen arrojando la basura y después vienen las consecuencias. Hay lamentos, por desgracias, ya las lluvias recientes han cobrado ya 2 víctimas en Tegucigalpa y han habido serios problemas en el territorio nacional. Ahora en este momento me decía Francisco Argeñal, antes de entrar al programa, que ya se han reportado algunas situaciones muy delicadas en el lado del occidente del país y en Comayagua.
Sobre eso vamos a platicar con ellos en unos instantes para que nos puedan dar algunos detalles que estén relacionados con esto. Ya vamos a hacer una pausa para retornar con don Francisco Argeñal para que podamos platicar sobre las inclemencias invernales. Ya retorno con ustedes. Bueno, hoy prácticamente no ha sido un día tan lluvioso como los 3 días anteriores, donde las tormentas, la del jueves, que fue una tormenta, la de la 1 de la tarde, no sé cuántos milímetros cayeron de agua el jueves, don Francisco. Bienvenido. Mucho gusto, Más don Aún. Esta semana tuvimos muy buenas precipitaciones y el mediodía del jueves, como usted dice, cayeron cerca de 44 milímetros en 45 minutos prácticamente. Cayeron 38 milímetros en 15 minutos prácticamente en el centro de Tegucigalpa. En el centro de Tegucigalpa. Y bueno, como nuestro programa es visto en todo el territorio nacional, Francisco, lo que queremos es, les decía que hoy pues ha sido un día el menos lluvioso que hemos tenido esto, pero siguen todavía, de acuerdo a la lectura meteorológica que ustedes están haciendo de satélite y de estas cartas que se les presentan a ustedes, continúa la temporada así como ha estado, porque parece que hay una influencia del Atlántico hacia el Pacífico, ¿verdad? Sí, en este momento lo que hemos tenido es el posicionamiento de una vaguada en superficie que ha estado desde el Golfo de Honduras hacia el centro de Honduras, pero que en este momento se ha trasladado hacia prácticamente el territorio guatemalteco. Sí. Usted estaba en la frontera ahí y eso nos ha dado la disminución de las precipitaciones ayer y hoy. Eso pues de alguna manera nos ha dado respiro porque por ejemplo el río Choluteca ha estado muy crecido en la parte baja y ya se había desbordado a la altura del municipio de Marcovia y de Choluteca en la parte baja, con niveles que no representaban amenaza para la población y para los bienes. Pero ya con la disminución de la lluvia de ayer ya el río empezó a bajar y ya se encuentra en los valores normales, por ejemplo. Sí. Ahora, Francisco, en esto, porque nosotros siempre hemos creído, y por eso cuando abordamos el tema de las inclemencias invernales año con año, es precisamente para que la población se mantenga alerta de la situación que prevalece en un territorio tan vulnerable como es el de la capital. Porque en la capital el otro problema que hay es que muchas de las quebradas, porque Tegucigalpa tiene una cantidad de quebradas, se les ha robado el cauce. Cuando se han embaulado. Cuando se han embaulado, mal embauladas, o cuando se les ha robado terreno y entonces se les hacen desvío. Cuando las aguas vienen, las aguas buscan su cauce natural. Sí. Y por eso es que se producen estas inundaciones. ¿Qué se puede alertar a la población sobre eso? Yo creo que es importante también, si nosotros revisamos los videos, por ejemplo, que se hicieron en la tormenta del jueves, usted dice, los que se tomaron en el mercado, en el sector del mercado, es impresionante la cantidad de basura que se sacó de los tragantes, varias toneladas de basura. Entonces no es posible que se siga haciendo eso con temporada lluviosa en una ciudad tan vulnerable como Tegucigalpa. Yo creo que hay que hacer conciencia en la población, conciencia en aquellas personas que se ubican momentáneamente, digamos así, por la actividad económica de los mercados, por ejemplo, en que es necesario hacer un mejor manejo de la basura. Pero también ahí hay una cosa, Francisco, que hemos observado, que muchos constructores y también en algunas instituciones como el SANAA o la alcaldía que realizan trabajos en las calles, dejan almacenada una cantidad de basura donde pasan las correntías. Y cuando esas correntías, en esas lluvias tan intensas, lo que hace es que arrastra toda esa basura y ya no son los tragantes con basura, sino que con desperdicios que asolvan esos tragantes. Sí. Y por eso es que vienen los rebalses. Yo creo que la autoridad también debe ser consecuente en eso, que en esta temporada no permitir que se hagan esos promontorios de tierra o de materiales de construcción que son llevados por las corrientes, ¿verdad? Sí, hay varios elementos. Por ejemplo, a la altura de la Corte Suprema, ¿qué pasa ahí? Los cortes que se hicieron de terreno en varios sectores aledaños,
son terrenos muy inestables y los cortes son muy verticales. Entonces, cuando tenemos saturación de suelo y este tipo de precipitación, hay erosión de ese suelo, claro, y va a las alcantarillas y se almacena ahí y provoca ese tipo de problemas también, sí, por ejemplo. Sí. O sea que hay varios factores que hay que analizar y que incluso también, recordemos que usted que es historiador, desde cuándo fue construido ese sistema de alcantarillado, claro, que tenemos y que nada que ver con una ciudad tan grande con 1 millón de habitantes como lo es Tegucigalpa obsoleto ahora. Ya, hay zonas aquí de Tegucigalpa que tienen un alcantarillado que se instaló allá en los años 40, cuando empezó a adoquinarse Tegucigalpa. Una tubería de cemento que después, cuando en aquel entonces, los vehículos que pasaban por encima de esas calles, que además eran muy pocos, no tenían ese peso que ahora se ven con las monstruosidades de automotores que pasan por ahí. Sí. Y eso lo que ha hecho es que ha fracturado esas alcantarillas. Y ese es un problema serio también, ¿verdad? Sí, igual los embaulamientos que se han hecho en algunas quebradas, también por el peso del tráfico, por ejemplo, este problema que se daba de esta quebrada que baja de la cabaña, creo que es. Sí, el bambú. La del bambú, que está embaulada ahí por los cines Aries y tal. Por ahí va a caer hasta el Hotel Excelsior, ahí va a caer, que ese es un viejo embaulamiento. Sí. Ese incluso no es un embaulamiento que se hizo en los años 40, es un embaulamiento de la época colonial. Sí. O sea que es muy antiguo. Y ahí sí es un embaulamiento hecho en un sistema de cofre que le dicen, ¿verdad? Exactamente, un encofrado. Así que pero hay una serie de problemas. Ahora, Francisco, la lectura que ustedes tienen meteorológica para estos días queda, porque no solo eso, está también el tifón Carlos, ¿verdad? Que está, sí, está en el Pacífico, ¿no? Está en el Pacífico. Pero la influencia que tiene sobre nosotros no es tan intensa como la que tenía Blanca, por ejemplo, que fue la que de alguna manera interactuó con el fenómeno en altura que tenemos y en la altura media de la troposfera y también con la parte de la superficie, que nos provocaban estas lluvias, sobre todo de toda la noche, casi sí, lluvias de 10 horas en la noche, que son los que tienen saturados los suelos. Sí. En este momento, pues ya tenemos poca influencia de ese fenómeno. Se espera que para los próximos días vamos a continuar así, las lluvias, gracias a Dios, que empiezan a bajar y ese es el escenario que mantenemos para los próximos 5 o 6 días, que vamos a tener lluvia siempre, pero más focalizada sobre todo en la parte suroccidental del país y occidental, y también en la parte del centro va a llover, pero ya con menor intensidad, lo que tuvimos en los últimos 5 días prácticamente. Claro. Y en Tegucigalpa, pues lo que alertamos son a los pobladores de esos sitios de alto riesgo que año con año ya están identificados, ¿verdad? Pero sí, que año con año van causando más problemas, porque hay gente que, bueno, no digamos la gente que vive casi en la ribera de las quebradas, sino que también en los sectores, por ejemplo, usted me decía que el Río Grande, por ejemplo, Choluteca, con todas estas lluvias, ha tenido un crecimiento grande, que claro, ese crecimiento donde va a pegar más es a la parte sur, cuando va recogiendo no solo lo suyo, sino que lo de los tributarios, sí, que están en la zona central, y esos tributarios lo que hacen es que se van uniendo antes de llegar a la Poza del Banco, y de ahí para abajo la cosa es seria, ¿verdad? Va a pegar a Marcovia y todo eso. Sí, lugares, y también los afluentes que tiene, los tributarios que tiene en el departamento del Paraíso también, sí, y en la cuenca media de Choluteca incluso, el río Liure, por ejemplo, el río Texíhuatl, todos estos ríos que van a dar ahí, y de alguna manera en los últimos días también llovió bastante, muy fuerte en esa franja entre los departamentos de Choluteca y el Paraíso y Francisco Morazán. En ese cono de ahí llovió intensamente en los últimos 4 días atrás hasta 2 días antes de hoy, o sea, hasta antier, ahí llovió muy fuerte. Estuvimos acumulados ahí casi casi cerca de 150, 200 milímetros en 3 o 4 días prácticamente, que hicieron también que el río creciera. Claro, y cuando sucede esto, estas vaguadas que se vienen por el... Yo creo que esto pasa sobre el istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Y baja desde el Golfo. La parte de la que está en niveles medios, sí, precisamente venía ahí. De la parte del sur del Golfo del istmo de Tehuantepec, se movían hacia el territorio guatemalteco y interactuaban con el aire caliente y húmedo que teníamos de la agua que estaba desde el Golfo de Honduras hacia el centro de Honduras,
y ahí se provocaba esa inestabilidad que provocaba las lluvias de las noches y las madrugadas. Ok, pero lo que queremos también es que conozcan de las últimas incidencias que han habido en esta temporada de lluvia que estamos pasando y que nos va a mostrar Francisco Argeñal después de esta pausa para que ustedes vean, porque ya se reportan estas incidencias en el occidente y en la parte del centro, especialmente en el departamento de Comayagua. Vamos a ver ahora con don Francisco Argeñal estas incidencias que han habido en las últimas horas, producto de estos disturbios atmosféricos que, porque podemos decir, si en Tegucigalpa no está lloviendo, puede ser que esté lloviendo en el occidente del país y en otras zonas, y entonces tenemos que ver que el problema tenemos que afrontarlo todos como hondureños, de los problemas que suceden en el norte y todo. La cosa es que hay una conexión directa de todo eso, porque dicen llueve en el norte, pero no se sabe si en el norte nacen también algunos ríos, ¿verdad? Unos que van al Atlántico, pero en la zona de occidente hay ríos que nacen, unos se distribuyen hacia el Atlántico, como el Ulúa, pero hay otros que salen del occidente hacia el Pacífico, como el Lempa, por ejemplo. Que es cierto que poco recorrido sobre el territorio, pero hay una serie de ríos tributarios del Lempa, ¿verdad?, que se cruzan por toda esa zona. Vamos a ver, Francisco. Sí, en el último informe de las incidencias que tenemos actualizado hasta la fecha de hoy, hemos tenido un muerto, la persona que murió debajo de un taxi aquí por el mercado Mamanila, sí, que la corriente se llevaba